Muy buenas tardes, queridos hermanos. Estamos iniciando nuestro programa. El seminario habla hoy desde aquí, desde las instalaciones de nuestro seminario. El día de hoy tenemos a nuestro hermano Daniel como invitado para hablarnos acerca de San Mateo y más tarde tendremos al padre Octavio compartiéndonos una reflexión del Evangelio. Los dejo con nuestro hermano Daniel. Gracias, Aid. Te agradezco por la presentación y pues doy gracias también a este equipo de pastoral que me han pedido pues compartir acerca de San Mateo, evangelista o apóstol también se conoce, ¿no? Y pues vamos a iniciar primero por recordar su fiesta, ¿no? Que se celebra en este mes, el 21 de septiembre. Y vamos a dar una pequeña biografía. Así es como vamos a manejar esta temática de hoy, con puntos importantes de la vida de San Mateo para recordar también tanto su conversión, su vocación y el llamado pues que Dios le ha hecho, ¿no? Así en esas palabras lo entendemos mejor, el llamado que Dios le ha hecho, ¿no? A la vida, y vamos a verlo de esta manera. San Mateo, también llamado Leví, que así lo menciona el Evangelio de Marcos y Lucas, lo llaman Leví, fue hijo de Alfeo y vivió en Cafarnaún, en el lago de Galilea. Recordemos que Cafarnaún fue como la sede parroquial de Jesús, ¿no? Porque Jesús ahí se la pasaba el mayor tiempo en Cafarnaún. Era como la sede parroquial donde se reunía con los apóstoles después de que ya los había elegido, ¿no? Y uno de estos apóstoles es San Mateo. San Mateo fue un publicano. Un publicano en aquel entonces era un colector de impuestos para los romanos. Recordemos que Israel estaba dominada por la gran Roma, ¿no? Los romanos. Y entonces acá San Mateo fue un publicano y él es el que se encontraba sentado, ¿no? Lo hemos escuchado en los evangelios o tal vez en una página católica sobre la vida de San Mateo. Hemos visto una imagen o escuchado que San Mateo se la pasaba sentado recaudando impuestos, ¿no? El costo, ¿no? A las personas por parte de los romanos, ¿no? Era a favor de los romanos. Y ahora vamos a ver una cita bíblica donde recordamos la vocación, así lo vamos a poner como la vocación de Mateo. Jesús lo llama, él estaba curando un paralítico en Cafarnaúm y después de esa curación, él se iba a otro lugar y al ir por el camino se encuentra pues con Leví o Mateo también así conocido, lo encuentra sentado recaudando impuestos y es ahí cuando lo llama, lo ve, lo mira y con esos ojos de misericordia, como sabemos que es Dios, ¿no? Misericordioso, lo mira, lo ve y lo llama al igual que todos, sin importar lo que sea, lo que haya hecho, ¿no? Porque Jesús, recordemos que llama a la vocación no por las virtudes que tengamos o cómo somos, sino por el corazón que tenemos dispuesto a cambiar, ¿no? Entonces eso pasó con Mateo. Lo llama y le dice, sígueme. Mateo se levanta y lo sigue, así se presenta en el Evangelio, así brevemente. Lo llama, se levanta y lo sigue, así nos lo presenta el Evangelio. Por si gustan confrontar o ver, la cita es el mismo Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 y siguientes. Marcos también los presenta en su capítulo 2, versículos 14 y siguientes, y el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos del 27 y siguientes, ¿no? Recordemos que estos tres evangelios, pues son los evangelios sinópticos, los que tienen una relación, ¿no? Y vamos ahora a ver qué pasa con Mateo, ¿no? Después de que es elegido por Jesús. Recordemos que también ya era parte de los apóstoles, era ya parte del grupo de los 12 apóstoles. Por ahí vi una información donde se dice que San Mateo fue el octavo, ¿no? En ser elegido como apóstol. Después de la ascensión de Jesús, después de haber tanto aprendido también con él en su momento de predicación, en su misión, ¿no? Que Jesús tuvo, pues San Mateo predicó varios años en Judea, él se quedó ahí mismo en la parte de Israel, toda esa parte, ¿no? Jerusalén, ahí se quedó predicando varios años en Judea, en lo que él todavía preparaba también lo que se va a conocer como su evangelio de San Mateo. Es el autor de ese evangelio y es uno de los primeros evangelios que él escribe antes de que lo escribiera Marcos y Lucas. Él lo escribió en una lengua aramea.
según la historia eclesiástica. Hay una historia eclesiástica y esta nos las presenta Eusebio, ¿no? En esa breve historia que San Mateo escribió pues su evangelio en lengua aramea. Recordemos que esas lenguas eran pues propias de aquellos tiempos allá en Jerusalén. Se dice que este evangelio fue dirigido a los judíos, porque recordemos que los judíos siguen esperando al Mesías hasta la actualidad, ¿no? Todavía sabemos que los judíos o la religión judía siguen esperando al Mesías, que es pues su Salvador, ¿no? El libertador de Israel. Él lo dirigió así de esa manera porque los judíos pues no creían en que Jesús ya estaba ahí con ellos o de que ya había venido. Recordemos toda la vida de Jesús, todos los acontecimientos que pasaron, que pues se explica mucho en los Hechos de los Apóstoles cómo pasó toda la situación, ¿no? Entonces, este evangelio fue dirigido a los judíos para que ellos comprendieran, ¿no? Lo que ya está pasando, lo que ya estaba pasando, y pues comprender a lo mejor, ¿no? De que Jesús ya había venido, ¿no? También recordemos que son importantes en la iglesia los escritos apócrifos. Tal vez no sean de confianza como la Biblia, pero pues están ahí, ¿no? Como tradición también. Y en un tiempo esos escritos apócrifos los vimos con un sacerdote. Nos había comentado y nos había dado unas hojas. Y es ahí donde recuerdo y saco algo de San Mateo, que también aparte de predicar en Judea, después de que escribió el Evangelio también hacia los judíos, él también se dirigió a la predicación entre los partos y los persas en Etiopía, lugar donde él fue martirizado, pues. Él fue martirizado ahí por una causa que me recuerda a San Juan Bautista también. San Mateo fue martirizado porque se opuso al matrimonio del rey Hirciaco con su sobrina Ifigerina, que se había convertido al cristianismo pues por la predicación de San Mateo. Entonces, como les comenté, me recuerda a San Juan Bautista porque él también con su predicación convertía a la gente y uno de esos momentos pues Herodes reinaba ahí, ¿no? Herodes reinaba y él también pues quería contraer matrimonio con la esposa de su hermano y pues eso vimos que lo denuncia San Juan Bautista, le dice que pues no está bien, ¿no? Y por esa causa fue martirizado San Juan Bautista. Primero fue encarcelado, pero después fue martirizado por esa misma razón, ¿no? Y aquí lo mismo pasa con Mateo. También fue martirizado por oponerse al matrimonio del rey. Recordemos pues que antes pues la gente, los reyes pues tenían el poder, ¿no? Y querían hacer lo que les pareciera, vivir como quisieran, ¿no? Pero recordemos que la palabra de Dios siempre nos exhorta a algo, a cambiar, a ir adelante hacia el bien. Y pues uno de ellos es pues evitar el adulterio, ¿no? Que así se conoce como esta ofensa, ¿no? A San Mateo fue martirizado a espada, a filo de espada, así se le dice, ¿no? Porque pues fue así torturado, ¿no? A filo de espada. Y es por eso que ahora lo representan así. Puede ser una imagen de San Mateo con recaudando impuestos o también puede ser con la espada, ¿no? Porque fue la herramienta que utilizaron para su martirio. Así se representa en algunos lugares. San Mateo, recordemos, como ya había mencionado, que fue el autor de de uno de los 4 evangelios que lleva su nombre, pues, el Evangelio de San Mateo. Y recordemos también que a los evangelios se les da un rostro de los 4 seres vivientes que se presentan en el Apocalipsis. Y pues a San Mateo, por empezar a narrar la genealogía de Jesús, se le otorga el rostro de un ser humano. Es como se representa el símbolo del ser humano a San Mateo. Y un último dato importante, pues recordemos que San Mateo es el patrón de los banqueros por recaudar impuestos, ¿no? Una de las parroquias que está muy cerca de esta diócesis, que está cerca aquí en nuestra diócesis, es la de Chilpancingo, ¿no? En San Mateo. Ahí tenemos como titular a este gran santo. Y pues ahora que hemos conocido un poco de su historia, pues aprendamos de él, ¿no? Aprendamos a abrirnos de corazón a la conversión, así como pues él obtuvo esa gran virtud de cambiar, de convertir su corazón, ¿no? Hacia Dios. Recordemos que fue un publicano, pero después se convirtió en uno de los 12 apóstoles de Jesús.
y pues pidamos su intercesión para que nosotros en momentos difíciles pues obtengamos ayuda también, ¿no?, de los santos, y también a su ejemplo y enseñanza pues seguir adelante en la vida, ¿no? Sean bienvenidos a este su programa, El Seminario Habla Hoy. Ahora los transmitimos siempre desde nuestra plataforma de Facebook. Eh, bueno, es una señal que nos ayuda a reflexionar sobre el Evangelio de cada domingo y sobre nuestra vida cristiana. Gracias por acompañarnos en este espacio. Les invitamos siempre pues a escuchar y a compartir pues estas reflexiones que hacemos cada sábado sobre el Evangelio del domingo. Vamos a escuchar el Evangelio del próximo domingo. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, aquí en el seminario recuerdo como un maestro en las clases de Cristología nos preguntaba, pues, cuál era la preferencia de Jesús, cuál era su misión o en lo que él más se enfocaba, cuál era su mayor preocupación. Y nosotros, pues en la clase siempre, pues algunos decían, pues es que eran los pobres. La opción preferencial de Jesús fueron los pobres o fueron los enfermos, fueron los marginados, fueron los niños, como en el Evangelio de hoy, ¿no? Hubo muchas respuestas en la clase, pero el maestro al final nos dijo que ninguna de esas. La preferencia o lo que él tenía como principal misión era formar a sus discípulos. Era su principal misión formar, enseñar bien a sus discípulos. Y lo vemos en el Evangelio del día de hoy, cómo iba atravesando, dice Galilea, atravesando varios pueblos y no quería que nadie se diera cuenta que él iba ahí, que él iba con sus discípulos porque seguramente le iban a pedir milagros, le iban a pedir alguna señal para que pudieran creer en él y no quería distraerse en nada. Dice, iba atravesando Galilea e iba enseñando, instruyendo a sus discípulos. Les iba diciendo que lo iban a matar, que iba a padecer y que al tercer día iba a resucitar. Les iba compartiendo algo muy íntimo de su corazón, algo importante que iba a suceder y que pues incumbía a todos. Pero los discípulos pues van pensando en otra cosa. Jesús preocupado por formarlos a ellos y ellos van pensando en otra cosa. ¿Qué van pensando? Pues ¿quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser el más grande? Y seguramente iban pensando, bueno, pues Jesús nos va diciendo que ya no va a estar. ¿Quién va a ocupar su lugar entonces? Así muy humanamente iban pensando, en lugar de decir, pues es que Jesús va a padecer o qué vamos a hacer nosotros, no lo vamos a dejar morir o cuál será nuestra misión ahora, iban pensando quién iba a ocupar el lugar de Jesús, ¿no? Quién iba a tener el puesto ahí, porque
pues ellos pensaban que iba a ser un reino de este mundo, un reino con reyes, con riquezas, como un reino de este mundo, y no pensaban en el reino de los cielos. Bien, pues Jesús se da cuenta de esto, se da cuenta que los discípulos van pensando otra cosa, ¿no? Están pensando, están muy lejos de lo que Él les va enseñando. Y entonces Jesús se sienta como un maestro de la antigüedad, se sienta para enseñar. Un maestro antes se sentaba, no de pie como lo hacemos ahora, antes se sentaba, de ahí viene pues la cátedra del obispo, el obispo enseña sentado. Así Jesús se sienta y no los reprende, ¿no? Es importante ver cómo no se enoja, no los reprende porque entiende la dureza de su corazón. Se sienta y toma a un niño y lo abraza, dice el Evangelio. Abraza a un niño. En lugar de reprenderlos, les da un ejemplo. Dice que quiera ser grande, que sea el servidor de todos. Quien quiera ser mayor, que sea el que lo sirva. Y también quien reciba a uno de estos pequeños, quien reciba a uno de estos pequeños, recibirá siempre su recompensa. Y quien se parezca, dice en otro evangelio, a quien imite a estos niños, pues será grande en el reino de los cielos, ¿no? Tendrá el primer lugar. Bueno, Jesús pues nos invita este domingo a primero a que reconozcamos que tenemos que tener esa actitud de niños, esa actitud. Quien sienta que ya lo sabe todo, que ya no puede aprender nada más, entonces está dejando de ser niño, está dejando de ser joven. Quien sienta que ya todo lo puede, ya ha llegado a cierto grado de perfección, entonces se está alejando de las enseñanzas de Jesús, se está alejando del propio Evangelio, se está alejando de Dios, porque el primer paso para acceder a Dios, para poder acercarse a Dios, es reconocerse necesitado de Él, reconocer que yo no lo puedo todo, ¿no? Que yo no lo sé todo, que necesito de Dios, que necesito acercarme a Dios, que necesito también ser humilde para poder eh, reconocer que tengo defectos, que los demás también se equivocan y también poder perdonarlos, poder perdonar a los demás. Y no buscar puestos también, hoy la segunda lectura nos habla de eso, de no buscar posiciones, no buscar puestos, no buscar riquezas, sino mantenerse como los niños, mantenerse como ellos, humildes, ¿no? Siempre en esa actitud abierta de poder aprender algo nuevo, de poder siempre no buscar mi propio beneficio como los discípulos, sino aprender siempre, siempre algo nuevo. Y el Evangelio de hoy, pues, nos centra y nos recuerda que la prioridad de Jesús, pues, en nuestra vida no es hacernos milagros, no es hacer cosas grandes en nosotros en el sentido de solamente de milagros, sino el principal objetivo de Jesús en mi vida es formarme. Jesús busca formarme con todo lo que te va pasando en tu vida, lo que va pasando en tu día a día, cosas buenas y cosas malas. Lo que busca Jesús y su principal objetivo es formarte a ti. Te quiere formar porque eres su discípulo predilecto, su discípulo preferido, eres uno de sus 12, eres uno de sus acompañantes cercanos. Entonces, por eso Jesús busca formarte primero a ti. Quiere formarte, quiere formar tu corazón y por eso necesitamos nosotros tiempo a solas con Jesús. Jesús lo busca, tiempo a solas con nosotros, pero nosotros a veces no, nos ocupamos de muchas cosas en el día, siempre estamos ocupados, pero no le damos el tiempo a Jesús para que Él forme nuestro corazón. Y tiempo a solas, necesitamos tiempo a solas con Jesús para que Él vaya dándole forma a mi corazón, como Él quiere que sea. Que este domingo podamos cada uno de nosotros darle un tiempo a Jesús, además de la misa comunitaria que seguramente viviremos, que podamos dar un momentito a Jesús, un momento a solas, para que Él pueda ir formando nuestro corazón, pueda ir ayudando a curar, a sanar mis defectos y pueda ir mejorando también mis virtudes. Jesús necesita ese tiempo, tú lo necesitas. Te invito a que este domingo se lo regales, te lo regales tú y se lo regales a Dios. Regálele tiempo al Señor
para que Él pueda formarte y podamos crecer juntos y ser mejores cristianos. Que el Señor les bendiga este domingo, que les bendiga y les ayude a todas las familias cristianas a que puedan acercarse más a Dios, que el Señor los proteja también y los ayude de la pandemia. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca. Mira, esa es la librería del seminario. Sí, es cierto. En la universidad me han pedido varios libros, pero no sé si estén acá. Pero se ve que no tienen muchos, mira, son muy pocos como para hacer una librería. Pero vamos a ver. Hay que pasar a ver. Vamos. Buenos días. Buenos días, bienvenidos a la librería del seminario. Gracias, vamos a pasar a ver. Sí, algunos adelante, libros. adelante. Mira, sí tienen variedad de libros. Sí, cierto. De psicología, mira. También de... Ansel Grun, mira, ese es muy famoso. Lo he escuchado mucho. Sí, al parecer sí tienen muchos y adentro tienen más. Vamos, con permiso. Permiso. Hola, buenos días. Vamos a pasar a ver los libros. Buenos días. Gracias. Mira, sí tienen muchos libros. Cierto, mira. De filosofía, de teología, variados, el Mago de Oz, toda la colección de Harry Potter. Se los encargo y vengo en un ratito. Sí, hay variedad. Por favor, vamos. Mira, ya hay más afuera. Mira, ahí hay novelas. Hay que ver. El Señor de los Anillos, La Casa de Papel. la ladrona de libros. Sí, tienen muchos libros de historia, de variado. Y también tienen artículos religiosos como ornamentos, hostias, cálices, imágenes. Esto está muy bien. Cuando gusten, muchachos, aquí los esperamos en su casa del seminario, Avenida Insurgentes 1611, Barrio San José, aquí en Chilapa, Guerrero, en un horario de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4:30 a 7, y los días domingos de 10 a 2. Los esperamos. Muchas gracias. Hasta luego. Les agradecemos, queridos hermanos, el que nos hayan acompañado en una transmisión más de su programa, El Seminario Habla Hoy. Les anunciamos que para la próxima semana tendremos una nueva estructura y tendremos muchas sorpresas más para con ustedes. Los invitamos a que nos sigan acompañando en estas transmisiones y esperamos que pasen una agradable semana y una buena tarde. Les agradecemos nuevamente y los volvemos a esperar dentro de 8 días.